El pasado domingo hemos retomado nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. El autor, que es un médico cristiano llamado Lucas, ha ido introduciendo, dirigiendo a su audiencia, a sus lectores, a diferentes temas importantes para la vida cristiana. Nos habló, por ejemplo, de la expansión del reino de Dios cuando nos contó sobre el acontecimiento de la misión de los 70 enviados por Jesús. De la misma manera nos habló sobre el amor incondicional al prójimo, contándonos la historia o la parábola del buen samaritano. De la misma manera nos introdujo al tema importante de la palabra de Dios. ¿Cuál es la vitalidad de la palabra de Dios en la vida del creyente? Contándonos la historia de Marta y María. En esta ocasión, Lucas lleva nuestra atención a otro tema muy importante para la vida cristiana. Y este tema es la oración. La oración. El sermón de esta mañana lleva por título Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Y vamos a desglosar el pasaje de Lucas 11, versículos 1 al 4 en dos encabezados. Número 1, estaremos hablando de Jesús y su vida ejemplar de oración. Y punto número 2, vamos a hablar de un panorama de la oración conocida como el Padre Nuestro. Así que entramos de lleno a nuestro primer punto, Jesús y su vida ejemplar de oración. Lucas capítulo 11, versículo 1, la palabra de Dios dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En este primer punto vamos a estar viendo una serie de incisos. Inciso A, el testimonio de oración que Jesús irradiaba. Nuestro texto, lo que acabamos de leer, Lucas 11:1, nos presenta a Jesús como un hombre de oración. ¿Ubican? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. No se nos aclara a detalle un lugar específico en donde Jesús estaba orando, pero sí es obvia la intención del escritor, que es Lucas, de mostrarnos al Verbo encarnado como un hombre que tenía a la oración en muy alta estima. Los cuatro evangelistas, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, bueno, ellos nos presentan a Jesús como alguien que se apartaba de todo y de todos para tener un tiempo de oración con su Padre. Por ejemplo, leemos Mateo capítulo 14, versículo 23, y dice, en el contexto de la alimentación de los 5,000, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Pero también Jesús, aparte de orar en la intimidad con su Padre, también oraba de manera pública. Cuando Jesús, por ejemplo, resucitó a Lázaro, oró públicamente en agradecimiento al Padre. También en su famosa oración sacerdotal en Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo ora en público intercediendo por sus discípulos, los que estaban ahí presentes como también los que iban a creer más adelante por la palabra de ellos. Como por ejemplo no mencionar aquella oración afligida de Cristo en el huerto de Getsemaní. Y obviamente no podemos dejar de mencionar también aquella oración intercesora de Cristo desde la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, el ministerio terrenal de Jesús está marcado por su entrega constante y firme en la oración. Jesús era un hombre de oración. Y ese estilo de vida de oración que Jesús tenía era un notorio testimonio para todos los que le rodeaban. Así pasamos a nuestro inciso B, el deseo de los discípulos de orar como su maestro oraba. Lucas 11, versículo 1, parte B, dice así: uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No se nos dice cuál de los discípulos fue el que se acercó y le hizo esta propuesta.
pudo haber sido uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, como también pudo haber sido uno de los 70 que fueron enviados como misioneros por Jesús. Jesús tenía muchos seguidores, pero más allá de discutir cuál de los discípulos fue el que hizo esta pregunta, algo que sí podemos ver con certeza es la sumisión y el respeto que estos discípulos tenían por su maestro. Pueden notar esto cuando el discípulo dice: Señor, enséñanos a orar. Oh, hermanos, Jesús era un tipo de maestro que se ganó el respeto de sus discípulos. Jesús era digno del respeto de sus discípulos. Sus discípulos vieron en él a alguien genuino que aplicaba la doctrina en su propia vida. El testimonio del maestro, hermanos, tiene que impactar la vida de sus alumnos, de sus discípulos, más allá que con las palabras. Qué bueno es cuando el maestro estudia y conoce la palabra de Dios. Claro que es muy bueno. Qué bueno es cuando el maestro tiene la capacidad de expresar todo ese conocimiento a sus alumnos de manera que lo hace entendible para ellos. Qué bueno es eso. Pero, hermanos, mucho más bueno y más impactante es cuando el maestro puede aplicar esa doctrina, ese conocimiento a su propia vida. Eso impacta mucho más que cualquier otra cosa. Era muy común que los rabinos escriban oraciones para que sus seguidores las repliquen, las empiecen a recitar aquí y por allá. Y bueno, por eso es que se menciona a Juan el Bautista como uno de esos maestros que enseñaba a orar a sus discípulos de esa manera. Pero Jesús, estimados hermanos, no es un maestro como todos los demás maestros. Jesús es el maestro de maestros. Y Jesús, como el mejor de los maestros, no iba a enseñar a sus discípulos algo que ellos iban a repetir como loritos de aquí para allá, sin ninguna reflexión, sin ningún razonamiento de lo que están diciendo. Jesús iba a enseñarle a sus discípulos que orar era una conversación natural entre un padre y sus hijos. Eso es la oración, y Jesús iba a enseñarle eso a sus discípulos. De hecho, Jesús expresa su desacuerdo a las vanas repeticiones cuando, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 7, le dice a sus discípulos, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, Jesús no iba a enseñar algo para que ellos repitan como loritos y nada más, ¿no? Algo así como las palabras mágicas, que si tú dices estas palabras, Dios te va a escuchar. Si tú dices estas palabras, esta recitación como un poema bonito, entonces estás activando el poder de Dios para que te haga caso. No, hermanos, no es así. John MacArthur dice sobre este tema: las oraciones no deben ser simples frases recitadas, ni nuestras palabras irreflexivamente repetidas, como si fueran dichas de manera automática. Jesús en Lucas 11:2 dijo: cuando oréis, decid. Cuando oréis, decid. El sentido de estas palabras que Jesús dice antes de empezar a enseñarles a sus discípulos cómo orar, no es un mandato a sus discípulos de que tienen que repetir las palabras de Jesús tal cual Él las estaba diciendo. No, el sentido de esas palabras, de esta orden, cuando oréis, decid, puede ser también dicho de esta manera: por tanto, debéis orar así. O cuando oréis, hacedlo de esta manera. Hermanos, Jesús está presentando un modelo de oración. Un modelo de oración que contiene ciertos elementos, no para ser replicados literalmente por los discípulos, sino como una guía de oración, una guía de cómo los discípulos deben acercarse a su Padre y hablar con Él. Y hablar
con Él. Recuerden, Mateo 6:7, Jesús está en contra de ese tipo de repeticiones irreflexivas. Así que Jesús no iba a enseñar algo para que los discípulos lo repitan como algo en automático. La oración del Padre Nuestro tiene el siguiente esquema. Tiene una invocación a Dios, luego tienen 3 peticiones en relación a Dios y por último tiene 3 peticiones en relación a nosotros. Invocación a Dios, peticiones en relación a Dios y por último peticiones en relación a nosotros. Así pasamos a nuestro punto número 2, un panorama de la oración conocida como el Padre Nuestro. Lucas 11:2 dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a ver una serie de incisos en este punto. Inciso A, la invocación a Dios. La invocación a Dios. El texto empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. La invocación comienza con la palabra Padre. Padre. Un término que no puede ser utilizado legítimamente por cualquier persona. La palabra Padre no puede ser utilizada legítimamente por todos. Para llamar a Dios Padre hay que ser en primer lugar hijo de Dios y no todos son hijos de Dios. Y esa es una verdad que todos tenemos que saberla. Muchos confunden el hecho de que Dios, por ser creador de todos, entonces dicen, entonces si Él es creador de todos, bueno, Dios debe ser padre de todos, ¿verdad? Falso. No, Dios no es padre de todos por ser creador de todos. Claro que todos somos criaturas de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios. Juan, el evangelista, Juan 1:12, hablando de Jesús como aquel verbo encarnado, quien es la luz verdadera, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto es muy importante, invirtiendo lo que Juan está diciendo en este versículo. Podríamos decir entonces que los que no reciben a Jesús, los que no creen en el nombre de Jesús, entonces no tienen el derecho de ser hijos de Dios. No son hijos de Dios. Hay un antes y un después respecto a nuestra salvación. Y ese punto de división entre el antes y el después es Jesucristo. Antes de la fe en Jesucristo, una persona es hija del diablo, dice Juan 8:44. Antes de la fe en Jesucristo, una persona es enemiga de Dios, dice Santiago 4:4. Antes de la fe en Jesucristo, una persona es esclava del pecado, dice Romanos 6:6. Entonces, antes de la fe en Jesucristo, una persona está muerta en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2, versículo 1. Esa es la realidad espiritual de alguien antes de Jesús, antes de creer en Jesús, antes de caer rendido a los pies de Jesús por creer en el Evangelio. Esa es la realidad espiritual. Pero hermanos, creyendo en el Evangelio de Jesucristo, el enemigo se hace amigo, el esclavo es libertado, el muerto es resucitado y el hijo del diablo, por la fe en Jesucristo, llega a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. No todos son hijos, solo los que creen en Jesucristo. La oración continúa. Padre nuestro que estás en los cielos. La oración modelo de Jesús nos muestra acá también un sentido corporativo, un sentido colectivo de la oración. Nos da una connotación de comunidad. Dice Padre nuestro. ¿Se dan cuenta? Padre nuestro. Este no es un modelo de oración en el cual una persona que se cree llanero solitario puede orar con limpia conciencia y diciendo Padre nuestro, si está solo, ¿verdad? Si esa persona está sola, no puede decir en este sentido comunitario Padre nuestro. Claro que no.
un llanero solitario, uno que escapa de comprometerse con una iglesia local, con los hermanos de una iglesia local y servirles y amarles, no puede orar con limpia conciencia al decir Padre nuestro. La persona que ora Padre nuestro, en el sentido corporativo, en el sentido comunitario de esa frase, entiende que tiene hermanos en la fe a los cuales debe servir, a los cuales debe edificar y por los cuales debe interceder él mismo en oración por ellos. Padre nuestro. Luego dice que estás en los cielos. La idea de Dios en los cielos nos está hablando del señorío de Dios, de la soberanía de Dios. No hay nadie que esté por encima de Dios. Ningún gobernante en toda la tierra está por sobre aquel que gobierna el universo, que es nuestro Dios. No hay presidentes, no hay gobernadores, no hay alcaldes, no hay ninguna autoridad civil, nada que pueda ponerse por sobre la autoridad del soberano Dios. Hay textos en la Escritura, muchos textos que hablan sobre la soberanía de Dios. Y uno de ellos nos dice que Dios habla y ¿quién puede decirle qué haces? Nadie puede decirle eso al Dios soberano. Dios gobierna. Y a ese Dios gobernante del universo, y a ese Dios que reina y tiene señorío sobre el universo, es a quien nos acercamos y decimos, Padre nuestro, Padre nuestro. Así que, como veíamos en nuestro primer inciso, la invocación. Ahora vamos a ver nuestro segundo inciso, las 3 peticiones en relación a Dios. Las 3 peticiones en relación a Dios. La primera petición, dice el texto, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Algo que las Escrituras nos revelan es que Dios hace todas las cosas por amor a su nombre. Por amor a su nombre, dice el Salmo 23. ¿Recuerdan, verdad? El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Escucha bien, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Dios ama su nombre, sabe que su nombre lo vale todo. Y en Dios, estimados hermanos, eso es bueno también aclarar, en Dios eso no es egoísmo, porque el egoísmo es pecado y Dios es santo, Dios no peca. Cuando Dios ama su nombre, ese es un amor legítimo, es un amor santo. Es que Dios sabe que no hay nada más importante que es su nombre. El nombre de Dios, y tal vez ahí alguno estaba preguntándose, ¿y qué significa el nombre de Dios? ¿Verdad? Bueno, el nombre de Dios representa todo lo que es Dios, la totalidad de su excelentísimo carácter. Eso es lo que representa el nombre de Dios. No hay nada ni nadie en todo el universo que sea más importante, que sea más valioso que el nombre de Dios. Ahora, si Dios ama su nombre y considera su nombre como lo más importante de todo el universo, ¿cuál tiene que ser el sentir de los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo? Tenemos que amar su nombre de la misma manera. Tenemos que poner el nombre de Dios por sobre todas las cosas. El deseo de un hijo de Dios es que el nombre de Dios sea respetado, de que el nombre de Dios sea honrado, de que el nombre de Dios sea alabado, adorado por toda su creación. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Que tu nombre sea apartado de todo, distinguido sobre todo, honrado, alabado sea tu nombre. Hay un salmo, el Salmo 34, versículo 3, que expresa claramente el sentir de un hijo de Dios que ve el nombre de Dios como lo más importante y que desea que todos adoren, amen, se inclinen ante Dios. Dice Salmos 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Tú eres este tipo de creyente?
¿Eres este tipo de creyente que en donde sea que va intenta ser un incentivador a la adoración a Dios? ¿Un incentivador a alabar a Dios? Hermanos, para el cristiano es fácil ofenderse, y no estoy diciendo que no sea algo que pueda pasar, ¿verdad? Cuando tú escuchas que alguien blasfema el nombre de Dios y te hierve la sangre y te enfureces y te molestas que alguien esté hablando mal de tu Señor. Pero la connotación positiva de ser un incentivador a la adoración a Dios es que más allá de que solamente te quedes con el enojo, con la rabia de que alguien hable mal del Señor, tú en un sentido positivo debes instigar a la adoración a Dios, a los demás. Y hablar y vivir de manera que irradies esto como el salmista. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El cristiano tiene que buscar ser este tipo de adorador, incentivador de la adoración al nombre de Dios. La segunda petición dice así: venga tu reino, venga tu reino. El anhelo de los súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores es que el reino de Dios sea consumado, ¿verdad? Sea consumado. Nosotros ya conocemos a la luz de las Escrituras que el reino de Dios ya ha sido inaugurado con la primera venida de Cristo. Cristo, quien es presentado por Él mismo como el hombre más fuerte que ató a un hombre fuerte, que es Satanás, inauguró su reino. Cristo ató a Satanás en su primera venida para que su reino se vaya expandiendo poco a poco hasta llegado el día de su consumación. Es de esa manera que nosotros podemos anhelar la consumación del reino de Dios en un sentido escatológico, ¿verdad? En un sentido futuro. Yo quiero que ya se consume ese reino de Dios, el reino de Cristo. Pero bueno, más allá de ser también una visión escatológica de la consumación del reino de Dios, esta petición que dice, venga tu reino, tiene también un sentido presente. No solamente futuro, sino también presente para nuestro tiempo, hoy. El cristiano anhela que el reino de Dios, que ya ha sido inaugurado y que espera su consumación en la segunda venida de Cristo, ese reino se vaya expandiendo a lo largo y ancho de la tierra hoy, en el presente. Hoy, dice el comentarista Hendrickson, la frase, venga tu reino, es en forma clara, una oración por el progreso de la actividad misionera. El progreso de la actividad misionera. Hermanos, la iglesia del Señor cumple un rol muy importante para la expansión del reino de Dios hasta el día de su consumación. La iglesia de Dios tiene que tener una visión misionera. Toda iglesia local, como parte de la iglesia universal, deben tener una visión misionera. Preparar misioneros, enviar misioneros, sostener a esos misioneros, porque ellos luego, estando allá, van a predicar el evangelio, plantar iglesias, preparar obreros para luego enviar a esos obreros a hacer lo mismo. Hermanos, la frase venga tu reino nos habla de ese deseo de la iglesia del Señor, de que el reino de Dios se vaya expandiendo, se vaya predicando el evangelio, vayan habiendo muchos muertos espirituales resucitando por el poder de Jesucristo, hasta que venga Cristo mismo a consumar este reino inaugurado. La tercera petición en relación a Dios dice así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí se está refiriendo a la voluntad revelada de Dios, a esa voluntad escrita que Dios nos dejó como la revelación especial, es decir, la Biblia. Y más específicamente, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. Hágase tu voluntad se refiere a que el cristiano quiere que los mandamientos de Dios sean cumplidos, que los mandamientos de Dios sean hechos. Es obvio que en el cielo
tanto los ángeles como los creyentes que ya están allá, libres del pecado, bueno, ellos ya pueden hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios de esa manera. Pero hermanos, es un poco diferente con los que aún estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que por la presencia del pecado en nosotros, según lo que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 7, es difícil, es una lucha para nosotros hacer la voluntad de Dios. No es imposible, porque el apóstol Pablo también dice a los Efesios que nosotros hemos sido salvos por gracia, por la fe en Jesucristo, y hemos sido salvos para buenas obras, es decir, para hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para sus hijos, para nosotros. Es decir, que aunque es una lucha hacer la voluntad de Dios porque tenemos la presencia del pecado, no es algo imposible. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros quien nos impulsa, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Tenemos ejemplos bíblicos de personajes que buscaron con todo su corazón hacer la voluntad de Dios, pero tú al escuchar los nombres saben que no fueron personajes perfectos. Pero cuán importante es saber que personajes bíblicos que son muy respetados, sin ser perfectos, intentaron hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que un cristiano debe anhelar. Por ejemplo, la vida de Noé. La vida de Noé. Noé obedeció el mandato de Dios de construir un arca y obedeció el cómo hacerlo, y Dios le dio exactamente cómo tenía que construir el arca, y Noé obedeció. Pero Noé no era perfecto. Sabemos qué es lo que sucedió luego del diluvio. Él se emborrachó con el fruto de la vid, de sus cultivos, ¿verdad? Y eso trajo pecado. Entonces no vemos en Noé a alguien perfecto, pero sí vemos a alguien que a pesar de su imperfección trató en todo lo posible de agradar al Señor haciendo su voluntad. Noé no fue salvo por obras, ¿no? Lo mismo que Abraham. Abraham fue justificado por la fe, lo mismo que Noé. Y cuando hablamos de Abraham, por ejemplo, nosotros vemos a alguien obediente al llamado de Dios, de manera que deja la tierra de su parentela, Ur de los Caldeos, para ir a un lugar en donde él no sabía, pero sí confiaba en aquel que le llamaba. Y vemos en Abraham igualmente un personaje no perfecto. Vemos a alguien que por miedo al hombre tuvo que mentir sobre su esposa y decir, es mi hermana. Y por poco la entrega en manos de un rey para que sea parte de su harén. ¿Se dan cuenta? Por poco entrega a su esposa a otro hombre. No era un hombre perfecto, pero Abraham mostró que quería agradar a Dios haciendo su voluntad. De la misma manera, Samuel, quien fue como profeta a ungir al reemplazante del rey Saúl, ¿no? A un nuevo rey. Y sus ojos se quedaron pasmados por la imponente presencia del hermano mayor de David. Pero Dios le dice, no. Yo no veo como el hombre ve, yo no veo con mis ojos, yo veo el corazón. Yo no veo el exterior, yo no me dejo sorprender por eso, yo veo el corazón. Ve y haz traer al menor de los hijos de Isaí. Y ahí estaba, David. Y Samuel, queriendo, por lo que veían sus ojos, ungir al hijo mayor, tuvo que ungir al hijo menor, porque Dios le mandó así. Un hombre obediente a la voluntad de Dios, a pesar de sus imperfecciones. Era un hombre obediente. Y podríamos seguir con esta lista de siervos que sin ser perfectos buscaron hacer la voluntad de Dios. Estimados hermanos, el deseo de todo cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y sus oraciones tienen que estar llenas de clamores de ayuda y dirección a aquel que pone en el corazón el querer como el hacer en su buena voluntad, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor. Tú eres mi Dios y yo quiero hacer tu voluntad. Por favor, enséñame a hacerla. Si Jehová es tu Dios, estimado hermano, si Jehová es tu Dios, entonces vas a querer desde lo más profundo de tu corazón ser enseñado para hacer su voluntad.
su voluntad. Inciso C. Hemos visto nuestro inciso A, una invocación. Inciso B, las 3 peticiones en relación a Dios. Y ahora, inciso C, las 3 peticiones en relación a nosotros. A nosotros. Luego de pedir que el nombre de Dios sea exaltado, luego de pedir que venga el reino de Dios, y luego de expresar el deseo de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace allá en el cielo, la oración modelo que Jesús está enseñando también nos va a presentar 3 peticiones en relación a nosotros, a los que oramos. La primera petición en relación a nosotros dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra pan se refiere a la comida necesaria que el cuerpo requiere para estar saludable todo ese día, ¿verdad? Es obvio cuando tú te sales sin desayunar de tu casa, que tu cuerpo siente esa falta de ese primer alimento, Muchos se desmayan por no comer algo en todo un día. El cuerpo siente la ausencia del más mínimo alimento. Cuando escuchamos la palabra pan, se nos viene a la mente lo más básico que puede estar en una mesa para comer, ¿verdad? El pan. La porción necesaria que una familia necesita para estar alimentados. Bueno, la palabra pan, hermanos, como petición, es definitivamente un contraste a aquellas peticiones que están manchadas de codicia, manchadas de orgullo y de avaricia. Pedir por pan en una oración es definitivamente contrastar ese tipo de oraciones que no tienen para nada un sentido humilde de quien las hace, ¿verdad? Dígame si hay humildad en pedir: dame mis 5 mansiones de lujo, quiero mis 10 autos de lujo, quiero mi millón en mi cuenta de banco, o quiero mis armarios repletos de ropa de marca de las tiendas más caras del mundo. ¿Será que ese tipo de oración es humilde? Y lo peor es que muchos ni siquiera lo hacen en un contexto de pedir, sino de decretar, de ordenar. Dame, eso es lo que quiero. Ese tipo de oraciones no son para nada bíblicas. Y Jesús en el modelo de oración nos está enseñando el corazón con el que tenemos que acercarnos a Dios a pedir. Y es siendo humildes, a rogar por el pan de cada día. Un comentarista dice: lo que se ha dicho hasta aquí indica que por medio de esta petición, Jesús enseña a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y peticiones. Los discípulos de Cristo deben pedir pan, no lujos. Es una verdad. Algo que se enfatiza también en este pasaje de la oración, cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la generosidad. La generosidad. Esta oración nos está enseñando a ser generosos. ¿Se dan cuenta que la oración no dice el pan mío? No, dice el pan nuestro. Nuevamente nos hace recuerdo a ese contexto, a esa connotación de comunidad de la oración, a esa connotación corporativa de orar. Lejos esté de nuestro corazón, estimados hermanos, ser egoístas en nuestras acciones, en nuestras oraciones, en todo lo que hagamos. Es muy importante pensar en nuestra oración en los hermanos. Y si pido pan para mí, entonces pediré pan para mi hermano. Y si pido una bendición para mí, entonces pediré esa bendición para mis hermanos. Dice el escritor Santiago 5:16, orad los unos por los otros. Cuando nosotros pedimos y decimos, danos el pan nuestro, estamos pidiendo no solo por el pan de mi mesa, sino por el pan de la mesa de mis amados hermanos. La segunda petición en relación a nosotros dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta frase definitivamente no significa
que si nosotros perdonamos a los que nos deben, entonces nos estamos ganando el perdón de Dios. No está diciendo que si yo perdono, entonces Dios me perdona. Si yo perdono, entonces me gano el favor de Dios. No está diciendo eso. Nadie puede ganarse el perdón de Dios con sus propios méritos. Eso es bueno saber. La salvación, el perdón de Dios por medio de las obras humanas es imposible, dice la Escritura. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Porque de manera de un regalo sois salvos, dice Pablo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice que la salvación es por gracia, que el perdón de Dios es por gracia, que la reconciliación de Dios o con Dios es por gracia, no por obras. No hay ninguna obra humana que pueda atribuirse para que nosotros podamos decir, me gané el favor de Dios. No. Cuando en la oración modelo de Jesús se dice, perdónanos nuestros pecados, nos habla en primer lugar de un cristiano humilde y consciente de que él aún lucha con sus propios pecados. Un cristiano que dice perdona nuestros pecados es un cristiano que es consciente de que no es perfecto, de que aún no ha llegado a la meta, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Voy hacia ahí, voy hacia la perfección, estoy siendo santificado, pero todavía no soy perfecto. Oh, perdona mis pecados. Por eso tiene mucho sentido lo que dice también el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, cuando escribiéndole a un grupo, a una iglesia cristiana, les dice, si confesamos nuestros pecados. Sí, el cristiano tiene que acercarse diariamente, no al pastor, no al padrecito, entre comillas, no al cura, a confesar tus pecados. No, acércate a Dios, acércate a Cristo y dile, Señor, he pecado. Y tú sabes cuál es mi pecado, Señor, pero yo vengo aquí a confesar delante de ti que es verdad lo que tú dices, que he transgredido tu ley. Perdóname. Y Cristo te consuela con el Evangelio. Y Cristo te recuerda que eres su oveja y que Él no va a permitir que ninguna de sus ovejas se pierda. Pero tienes que acercarte a confesar tus pecados a Cristo diariamente. Y dice el texto, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que en primer lugar, una persona que dice perdona nuestros pecados es alguien consciente de que no es perfecto, pero también alguien consciente de que tiene que luchar diariamente con el pecado y tiene que mortificar al pecado diariamente hasta la venida de Jesucristo. En segundo lugar, cuando el texto dice perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, se refiere al deber que todo cristiano tiene de perdonar a su prójimo. Sí, el cristiano tiene el deber de perdonar a su prójimo. Así como Dios te perdonó a ti tus pecados sin que tú te lo hayas ganado, sin que tú seas digno de perdón, tú debes perdonar a aquel que consideras indigno de ser perdonado por ti. La Escritura dice, si tú recibiste de gracia, ahora tienes que dar de gracia. Tienes que dar de gracia. La oración de Jesús nos enseña que el perdón es una marca visible de todos aquellos que han comprendido verdaderamente lo que es el Evangelio. Si tú has entendido qué es el Evangelio, entonces vas a perdonar, aunque sea difícil. No estoy diciendo que va a ser fácil perdonar, va a ser difícil, pero es increíble lo que el Señor Jesucristo nos manda, ¿verdad? A veces parecen cosas imposibles, pero Cristo no nos manda cosas imposibles. Si nos manda es porque sabe que es posible y Él lo hace posible a través de su Espíritu que mora en nosotros los cristianos. Cristo dice, hablando de los enemigos, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y tú dices, ¿qué? Al que me dañó, al que me lastimó, tengo que amarle, tengo que perdonarle. Cristo dice, sí. Sí. Porque cuando tú eras enemigo de Dios, Cristo te perdonó. Y Cristo te acercó a Él y te hizo su amigo y te hizo hijo de Dios.
Un comentarista de la Biblia de la Reforma dice: los pecadores necesitan perdón de pecados todos los días. Negarse a perdonar a otros revela un corazón que subestima la gravedad de su propio pecado y la necesidad del perdón de Dios. La tercera y última petición en relación a nosotros dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. De entrada, es bueno aclarar que esta frase no está diciendo que Dios tienta al hombre. No está diciendo que Dios es un instigador de que el hombre peque. Claro que no. Dios no tienta a nadie. Dios no es un tentador que te empuja al pecado. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y escucha bien, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios es santísimo, Él aborrece el pecado. Él no tiene parte con el pecado, como dice también el escritor Juan. En Dios no hay tinieblas. Por otro lado, Satanás es presentado desde el principio hasta el final de las Sagradas Escrituras como el tentador, como el mentiroso, como el acusador de los creyentes, como el engañador. Él es quien tentó a Eva con mentiras para que Eva voluntariamente busque su independencia de Dios. Fue Satanás quien tentó a Pedro, quien lo zarandeó, ¿verdad? Zarandeó a Pedro, quien le puso de alguna manera esa idea de que, hey, tú eres valiente, tú eres fuerte, tú no vas a negar a Jesús. De alguna manera eso lo llevó a una soberbia a Pedro, y sabemos cómo terminó finalmente. Fue Satanás quien acompañó a la codicia de Judas para que éste, consciente de sus acciones, termine traicionando a su maestro. Sí, fue Satanás quien acompañó ese corazón pecador de Judas. Fue Satanás quien tentó a Cristo Jesús en el desierto. Obviamente, a diferencia de los otros mencionados, Jesucristo no pecó. Jesucristo venció, pero fue tentado. Fue tentado. De manera que eso es lo que dice el autor a los Hebreos, que Cristo fue tentado en todo. Y conoce lo que es ser tentado, y conoce lo que es ser atacado con los dardos del enemigo. Pero ¿te das cuenta quién es el tentador en toda esta historia? Satanás. Satanás. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Satanás es el tentador. Pero ahora escucha bien. ¿Qué tiene que ver Dios en esta oración del Padre Nuestro cuando le decimos: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Bueno, si bien Dios no es el tentador, Dios es soberano, el que gobierna todo el universo. Dice un autor, un escritor, creo que fue R.C. Sproul, quien decía que no hay ni una molécula en todo el universo que no tenga o que no esté bajo el control de Dios. Dios controla todo el universo. Bueno, Dios es soberano y también es santo, es decir, que no hay pecado en Dios. Él es infinito en sabiduría, de manera que Él sabe qué hacer lo mejor en todo el universo. No hay nadie que pueda saber qué hacer mejor que Dios. Y bueno, Dios, que es soberano, santo e infinito en sabiduría, para cumplir sus propósitos inmaculados y perfectos, Dios permite muchas veces que el diablo actúe como el diablo es. Dios lo permite para cumplir sus propósitos santos. La historia de Job, por ejemplo, nos muestra que el diablo, quien está sujeto al gobierno soberano de Dios, se acerca a Dios y necesita su permiso, su aprobación para ir luego donde Job. Y sí, el diablo tiene sus propias intenciones oscuras, sus propias intenciones malvadas de hacer las cosas. Así como con Job, el diablo quería lastimar a Job, quería dañar a Job, quería hacer todo lo peor con Job. Pero Dios tenía otro propósito. Aunque las intenciones del diablo son terribles, horrendas, las intenciones del diablo no pueden prevalecer por encima de los propósitos santos de Dios.
En la historia de Job se aprecia a Dios dando permiso a Satanás, quien fue y zarandeó terriblemente a Job. Pero escucha bien, Dios, el soberano Dios, le puso límites al diablo. El diablo no podía ir más allá de los límites que Dios le puso. Dice el pastor John MacArthur, Dios no tienta a nadie, pero Él sí puede someter al hombre a ciertas pruebas que pueden exponerle a los ataques de Satanás, como sucedió con Job y Pedro. Esta petición que nosotros vemos en la oración modelo de Jesús expresa el deseo genuino que un cristiano tiene de no pecar contra Dios. De no pecar contra Dios. La petición no se está rehusando a las pruebas que Dios pone, ¿no? La petición del modelo de oración de Jesús no está rechazando aquellas dificultades que afirman nuestra fe, que fortalecen nuestra fe, que nos hacen madurar, que nos acercan a Dios. No, esa oración no está rechazando las pruebas, sino que está expresando el rechazo que todo cristiano debe tener hacia el pecado, hermanos. El cristiano no tiene que abrazar el pecado como si fuera su hermanito. No. Tiene que aborrecer el pecado. Cuando nosotros decimos a Dios, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, voy a mostrar ahora una interpretación de William Hendrickson un poco modificada para hacerla un poco más clara. Estamos queriendo decir lo siguiente: si es tu voluntad, Señor, no nos permitas a nosotros, débiles por naturaleza e inclinados al pecado, que entremos en situaciones que nos expongan a tentaciones y caídas. Pero cualquiera que sea tu voluntad en cuanto a la providencia con nosotros, líbranos de pecar, líbranos del mal. Conclusión. Querido cristiano, hermano amado, en lo dicho a lo largo de este sermón aprendemos mucho para llevar a la práctica. La vida de oración, en primer lugar, la vida de oración de Jesús tuvo un impacto en sus discípulos, al punto de despertar en ellos un deseo de imitarle. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás impactando en tu entorno con tu ejemplo? A tu esposa, a tus hijos, a tu familia extendida, ¿verdad? Tus abuelos, tus tíos, tus primos, tus padres. ¿Cómo estás impactándoles con tu ejemplo? ¿Será que ellos ven en ti alguien digno de ser imitado? ¿O todo lo contrario? Decimos ser cristianos, hablamos muy celosamente de la doctrina, pero en la práctica damos un mal testimonio. Estimado hermano, eso no causa un impacto positivo. De nada sirve que hables elocuentemente de doctrina, pero con tu vida pisotees esa doctrina que con tu boca tan bellamente pronuncias. No, el impacto a tu entorno va a salir en esa concordancia que hay entre lo que dices y haces. Dices y haces. En segundo lugar, considerando la colectividad de la oración modelo. ¿Recuerdan, verdad? Padre nuestro, el pan nuestro, perdona nuestros pecados. Bueno, la oración modelo de Jesús es colectiva, es de comunidad. Yo te pregunto, ¿cómo estás en cuanto a tu relación colectiva con los hermanos de tu iglesia local? ¿Cómo estás? Hermano, debemos ser intencionales en conocer a nuestros hermanos, conocer sus contextos, conocer sus vidas. Nuestras oraciones no deben ser egoístas, sino que tenemos que interceder por los otros. Pero ¿cómo vamos a interceder si no conocemos nada de nuestro hermano, ni siquiera su nombre? Debemos ser intencionales. En tercer lugar, querido amigo, amiga, que no eres cristiano, pero que tal vez nos estás visitando en esta mañana, la oración del Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas a nivel mundial. Es una de las oraciones más recitadas por muchas personas.
Pero tristemente, muchas de esas personas que recitan el Padre Nuestro y le llaman Padre en esta oración, en realidad no son hijos de Dios, sino enemigos de Dios. Hemos dicho, el único vínculo entre el Padre Celestial y los hijos es Jesucristo. Cualquiera que rechaza a Cristo como el único camino, verdad y vida, cualquiera que rechaza a Cristo Jesús como el único intermediario entre Dios y los hombres, está rechazando a Dios como Padre. Cualquiera que rechaza a Cristo como el único abogado, el único intercesor al Padre, cual gran sumo sacerdote que es. Cualquiera que rechaza a Cristo como aquel que es el redentor de los pecadores y no hay corredentores junto a Cristo. Cualquiera que rechaza al Cristo bíblico está rechazando a Dios como Padre. Si tú estás tratando de buscar otros caminos a Dios fuera de Cristo, estás despreciando a Dios como Padre, porque estás despreciando a aquel que es el único camino al Padre. Por tanto, repetir una y mil veces el Padre Nuestro no va a cambiar tu situación espiritual delante de Dios. Eres enemigo de Dios, un pecador que hace su propia voluntad y que desprecia los mandamientos de Dios. Mentira es cuando dices, ¿verdad? Repitiendo lo que dice la oración, hágase tu voluntad, cuando después sales a hacer tu propia voluntad. Cuando luego de decir hágase tu voluntad sales y te haces imágenes y las adoras, cuando Dios dice no te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. Mentira es cuando dices hágase tu voluntad y luego estás diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno, todo para poder encajar en una sociedad que aborrece a Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Mentira es cuando dices, hágase tu voluntad. Quieres hacer tu voluntad. Tu voluntad. Y tu voluntad tristemente está inclinada al pecado. Tu voluntad tristemente está siendo guiada por tu corazón engañoso, el cual, dice la Escritura, es perverso. Por eso la Biblia dice que estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso la Biblia dice que estás destituido de la gloria de Dios, separado de la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que estás bajo condenación. Pero Dios, hoy qué hermosa frase. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cristo Jesús es el segundo Adán, el perfecto Adán, quien fue entregado como sacrificio para salvar a todo pecador que cree en él. Mientras que el primer Adán, vestido con las pieles de animales inocentes sacrificados por causa de su pecado, mientras el primer Adán necesitó ser vestido así, el segundo Adán, el perfecto Adán Jesucristo, fue el sacrificio para vestir tu vergüenza y mi vergüenza. Fue el sacrificio para vestir la vergüenza de todo aquel que cree en Él y corre a Él pidiendo misericordia. Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Y luego de padecer la ira de Dios y la muerte en la cruz del Calvario, resucitó victorioso de la muerte. La tumba está vacía y ese Cristo vivo da vida eterna a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que acude a Él arrepentido de sus pecados. Cristo le perdona sus pecados, le da vida y le hace hijo de Dios. Estimado amigo, amiga, yo te insto en esta mañana con la autoridad de la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y recibirás el perdón de Dios.